Literatura. Séptimo grado. La comunicación humana. Elementos y funciones. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio educativo Aprendamos en Casa. Esta es su teleclase de lenguaje y literatura para séptimo grado. El día de hoy estudiaremos un tema que está plenamente presente en nuestra vida cotidiana. Te hablo de la comunicación. Habitualmente tendemos a confundir los términos comunicar e informar. Y esto es porque no tenemos una visión profunda acerca de lo que realmente significa comunicar. Si la estudiamos, nos daremos cuenta que uno forma parte del otro. Por tanto, es necesario que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué es comunicar? ¿Qué es informar? ¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar? Este día lo descubriremos, así que ponte cómodo que comenzamos. Saludar, mover nuestras manos, hacer ademanes, hacer gestos de extrañeza o de asombro. También acercarnos, alejarnos, escribir una nota o una carta. En fin, todas las dimensiones de la comunicación pueden ser muy amplias, tanto así que generalmente confundimos este término con el término de informar. Por esa razón, la primera pregunta que debemos resolver es: ¿qué es la comunicación? Podemos definirla como un proceso bidireccional entre dos o más personas en el que se transmite información, emociones, pensamientos o ideas. Como todo sistema, la comunicación tiene sus partes o sus elementos. Por tanto, vamos a conocerlos. El primero de estos elementos es el emisor, la persona que transmite el mensaje o la información. Este es quien tiene la palabra o quien escribe el texto. El segundo elemento es el receptor. Es la persona que recibe el mensaje, ya sea escuchándolo o leyéndolo. Luego tenemos el mensaje, que es la información concreta, las ideas, sentimientos que se quieren comunicar. Posteriormente hablamos del código, que es el conjunto de signos o símbolos de un determinado idioma que nos sirven para poder llevar a cabo el proceso de comunicación. Por ejemplo, en nuestro caso, el código es el idioma español y tanto emisor como receptor deben conocer el mismo código. Si no, la comunicación no podrá llevarse a cabo. Luego tenemos el canal. Generalmente, en los medios orales, el canal es el aire, porque es el medio por el cual el sonido viaja. Pero actualmente, en una época tan globalizada, los canales pueden ser diversos. Teléfonos celulares, con cámaras o dispositivos que captan audio. Todos estos canales permiten transmitir la información. Son medios físicos a través de los cuales la información fluye. También tenemos el contexto. El contexto es toda la situación o todo el entorno en el cual el proceso de comunicación se lleva a cabo. Pero para conocer mejor todos estos elementos y entenderlos completamente, te presento a continuación una situación comunicativa. Presta atención porque posteriormente reconoceremos cada uno de estos elementos en ella. Veamos. Hola Alexandra, ¿qué tal estás? Hola Pablo, estoy muy bien. ¿Y tú? Yo también estoy muy bien. Te llamo para preguntarte si ya hiciste lo que nos piden en la guía 3 de lenguaje y literatura. Es que tengo algunas dudas. ¿Me puedes ayudar, por favor? A mí me costó mucho escribir el cuento, pero lo logré. Y claro que puedo. Dime en qué te apoyo. Muy bien, ¿has podido identificar alguno de los elementos de la comunicación en esta situación comunicativa? Para empezar, podemos hablar acerca del emisor y del receptor. En este caso, el papel del emisor lo cumple Pablo cuando al inicio pregunta a su amiga Alexandra si ya hizo la tarea. Pero cuando Alexandra le responde a Pablo, ella se convierte en el emisor.
También esto sucede con el papel del receptor. Cambia constantemente siempre cuando la persona esté recibiendo un mensaje o escuchando. Por esta razón decimos que el proceso de comunicación es bidireccional, porque siempre entre el papel del emisor y el receptor va a haber una retroalimentación, pero esto únicamente en el ámbito oral del lenguaje. Cuando hablamos de emisores y receptores en el ámbito escrito, es un poco más escueto, por así decirlo, porque el escritor o autor no puede recibir retroalimentación del lector o receptor. Por esta razón, los papeles se quedan bastante delimitados. Ahora hablemos acerca del mensaje. En este caso hay varios mensajes porque tenemos varias intervenciones. Pablo, al preguntar acerca de la tarea o preguntar si puede ser ayudado por Alexandra, está emitiendo una idea. Las palabras pudieron haber cambiado, pero siempre que se mantenga la misma idea, el mensaje será ese. A su vez, Alexandra también emite unas ideas, como el hecho de afirmar que ya ha hecho la tarea y de decir que sí, voy a ayudarte. En este caso, también pudieron haber sido otras palabras las que ella utilizó, pero las ideas de sí hice la tarea y sí voy a ayudarte se mantienen, y estos son los mensajes. Ahora hablemos del canal. Si bien identificamos dos canales, uno predomina sobre el otro, porque uno hace más posible la comunicación. Pensemos, si bien el aire es el medio físico por el cual el sonido viaja, es más importante el teléfono celular, porque gracias a él, ellos pueden comunicarse a una larga distancia. Por tanto, el canal en este caso va a ser el teléfono celular. Y por otra parte, ¿podemos inferir el contexto en el cual se da esta situación de comunicación? Sí, solo necesitamos poner atención al canal y a los mensajes. Estos nos darán la pauta. Ya que si utilizaron el teléfono celular para preguntar acerca de una tarea, podemos inferir que no están juntos y que están cada uno en su casa realizando esta tarea. Entonces el contexto es cada quien en su casa realizando su tarea y utilizando una llamada telefónica para poder saber si el otro ha terminado la tarea. Luego de lo que hemos visto, hay un término que necesitamos conocer para comprender mucho mejor esto de los elementos comunicativos. Así que pon mucha atención a la siguiente cápsula. ¿Qué significa interlocutor? Se llama interlocutor a cada uno de los individuos que participan de un diálogo o una conversación. Excelente, gracias a este concepto podrás comprender mejor lo que tiene que ver con los elementos de la comunicación. Ahora vamos a pasar a hablar de otra cosa. Cuando nosotros hablamos o nos comunicamos, nos dirigimos a otra persona, lo hacemos con un cierto objetivo. Esto puede ser informar algo, expresar nuestros sentimientos o buscamos hacer que el comportamiento de los demás cambie de cierta manera. A esto le denominamos funciones del lenguaje. Vamos a aprender acerca de ellas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas no se van a presentar de manera demarcada, es decir, no es algo que vayamos a reconocer de manera completa. Estas funciones se mezclan y se sobreponen unas entre otras para poder reconocer cuál predomina en cierta situación comunicativa. Conozcamos cada una de las funciones. La primera de ellas es la función de informar. Esta está implícita en casi todos los procesos de comunicación porque siempre estamos transmitiendo información de un individuo a otro, ya sea incluso de manera no voluntaria, porque al mostrar ciertos gestos o comportarnos de cierta manera estamos transmitiendo información. La transmisión de información siempre es importante en cualquier contexto. Si tenemos un problema o tenemos alguna situación que nos aqueja, siempre entre más información tenemos acerca de ello, podemos resolverla mejor. La siguiente función es la función de expresar.
Todo ser humano en cualquier momento tiene la necesidad de comunicar lo que siente o cómo se siente respecto a una situación o a una persona, incluso a un lugar. Esta función nos ayuda a poder externar todo aquello a través no solo de palabras, sino también de gestos, ademanes, incluso la proximidad de una persona entre otra es indicio comunicativo para poder entender cómo una persona puede llegar a sentirse. También podemos afirmar que la mayor expresión de este tipo de función se encuentra en el arte, ya que podemos decir que el arte como abstracción es el culmen, el pináculo de todos los sentimientos que una persona puede llegar a experimentar concretado en una obra, ya sea pintura, escultura o incluso una obra literaria. Ahora bien, pensemos en la pregunta: ¿es lo mismo comunicar que informar? Para que puedas responderlo de una manera más fácil, te presento el siguiente ¿sabías qué? Pongamos mucha atención. ¿Sabías que el proceso de dar y recibir información está inmerso, directa o indirectamente, en todas las funciones de la comunicación? Luego de esto, ya tenemos bastante claro qué podríamos responder cuando se nos haga la pregunta acerca de la diferencia entre comunicar e informar. Ahora vamos a continuar hablando acerca de las funciones de la comunicación. La siguiente es la función persuasiva. Siempre en la comunicación humana tenemos la intención de hacer que las personas realicen un cambio, ya sea de pensamiento o en sus acciones. Esta es la finalidad de la función persuasiva, que una persona tenga un cierto comportamiento, aunque generalmente puede llegar a ser un comportamiento no deseado. Por otro lado, tenemos la función instructiva, que se parece mucho a la que acabamos de conocer, solo que en este caso el comportamiento esperado por la persona que recibe el mensaje es bastante específico y los resultados deben ser como tal. Por ejemplo, si se da la instrucción de cómo realizar una receta de cocina o de cómo realizar un juego, el comportamiento esperado debe de ser exactamente como se espera. Ahora es momento de poner en práctica todos los conocimientos que acabas de adquirir. Te presentaré una serie de situaciones comunicativas y tú deberás inferir qué función de la comunicación predomina en cada una. Pon mucha atención. La maestra le dice a sus estudiantes: buenos días, niñas y niños. Este primer día de clases les comento que por norma general de la institución está prohibido comer durante la clase. ¿Qué tipo de función es? Exacto, una función instructiva. Pasemos al siguiente. Muchas felicidades. Espero que sigas cumpliendo muchos años más. Te quiero mucho. ¿Qué tipo de función cumple? Muy bien, la función de expresar. Y ahora el último. Los medios de comunicación son el motor de información más importante del mundo. Su labor va más allá del simple hecho de comunicar. Se trata de un compromiso social con la libertad y el derecho del ciudadano a estar informado. ¿Qué tipo de función cumple? Excelente, la función de informar. Hemos llegado al final de esta teleclase, pero recuerda que en tu guía de autoaprendizaje de esta semana se te solicita que realices un texto comunicativo. Para que puedas llevar a cabo esta tarea con mayor facilidad, solo tienes que planificar con qué función quieres que cumpla tu texto. Por ejemplo, si quieres que informe algo, si quieres que exprese tus sentimientos, quieres coaccionar a una persona a pensar o actuar de determinada manera, o realizar una serie de pasos que deban ser seguidos, eso lo decidirás tú. Recuerda que puedes ver esta u otras teleclases en el canal de YouTube de Aprendamos en Casa El Salvador. Recuerda siempre también tomar todas las medidas de bioseguridad. Nos vemos hasta la próxima.